Gaspar nos va a hablar del prototipo desarrollado para el Ayuntamiento de Cacabelos. Nos va a dar algunos detalles de este proyecto que ya se ha mencionado aquí esta mañana. Adelante, Gaspar. Bueno, pues buenas tardes a todos y precisamente aunque a lo largo de esta mañana ya se ha hablado mucho de este prototipo para el Ayuntamiento de Cacabelos, ¿no? A un nivel incluso de gestión, de oportunidad, de desarrollo, yo voy a intentar explicároslo a todos a un nivel más técnico, ¿no? Lo que ha supuesto desde un punto de vista de ejecución de un proyecto de Internet, las fases que ha tenido y un poco lo que nos ha supuesto para nosotros, ¿no? Para Informática El Corte Inglés. Entonces, dentro de lo que es este proyecto, se han enfocado tres grandes líneas de desarrollo. Es decir, así, la primera ha sido la definición e implementación de la taxonomía Lenlock, es un poco como, digamos, el esquema, ¿no? El XBRL al final es una evolución de XML, donde lo que se intenta es asociar unos determinados campos a una determinada información. Entonces, esta definición de esta taxonomía ha sido la primera labor y más importante, dentro de lo que es la definición de este esquema de comunicación que se ha desarrollado. Posteriormente, además también cronológicamente durante este año 2007, acometimos lo que es el desarrollo del conversor para el Ayuntamiento de Cacabelos. Ahí directamente lo que hicimos fue establecer un software para que pudiera transformar lo que es la información que ellos tenían en sus sistemas de gestión local, transformarlo a formato XBRL. Y por último, la adaptación de los sistemas web en el organismo receptor, que en este caso era la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales. Entonces ahí desarrollamos también otros métodos y otros sistemas para poder recibir esa información, procesarla y que al final fuera útil el uso de XBRL. Esto lo podéis ver, porque como ya os he dicho, que han hablado antes otros ponentes, incluso hay documentación, por ejemplo, en un pequeño panfleto del INTECO, donde viene detallado, podéis ver lo que es el mecanismo de funcionamiento del acceso a este envío de la liquidación presupuestaria. Entonces, hay dos casos. Nosotros hemos desarrollado el software de transformación, pero lo hemos visto desde dos posibilidades. La primera, que ahora es que es la que os voy a contar ahora, está basada en la utilización de una aplicación cliente, en el caso de Cacabelos, para, una vez esa información que se extrae de la aplicación local, conseguir, con una aplicación que se ejecuta dentro del equipo, del encargado de allí de gestionar lo que es toda la contabilidad del ayuntamiento, procesar esa información que le viene de su herramienta contable y generar el fichero XBRL. Entonces, digamos que aquí, en esta parte, lo que tendríamos sería, como principal problema, el extraer la información de los sistemas financieros del ayuntamiento. Normalmente, como me han comentado antes, hay unos 8.100 ayuntamientos y cada uno tiene su aplicación de gestión que normalmente no es igual que la del vecino, ¿no? Entonces, eso es un problema que nosotros, lo conseguimos encontrar la información, exportarla, la información de la liquidación presupuestaria anual y luego ejecutar el programa de conversión. Para que veáis un poco el flujo, una vez que se generaba ese fichero conversor, nos conectábamos a la Dirección General, a la web de la Dirección General, allí nos descargábamos un ActiveX para proceder a firmar ese fichero XBRL. Y en paralelo, ese fichero XBRL se puede enviar a la Dirección General para validarlo según la taxonomía que tenemos o visualizarlo en un formato más amigable que no como un fichero de texto plano, ¿no? Entonces, esta ha sido, por decirlo así, la parte más importante del desarrollo, ¿no?, que hemos tenido y donde realmente hemos estado trabajando en Cacabelos y hemos estado allí desplegándolo y ya desde primeros de julio, ya, aunque ahora se ha realizado la presentación oficial, ya estaba más o menos todo terminado. La segunda opción, una vez que nosotros planteábamos que íbamos a desarrollar este conversor para generar este fichero XBRL, era aprovechar también el acceso web que ya tenía desplegado la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales para ese mismo conversor que nosotros utilizábamos en local en Cacabelos, poder utilizarlo también dentro de lo que es la aplicación web de presentación de liquidación presupuestaria de la Dirección General. Entonces, adaptamos también ese conversor que habíamos desarrollado en local, lo adaptamos también para que funcionara como, un componente web en las aplicaciones de la Dirección General.
Obviamente, en este sistema lo que hace es el administrativo de ayuntamiento se conectaría a una aplicación web, allí introduciría los datos de la liquidación, luego internamente se convertiría a XBRL y también podría validar y visualizarlo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aparte de desarrollar el proyecto piloto concreto para Cacabelos, digamos que hemos dejado para el caso concreto de la liquidación presupuestaria anual, también preparados los sistemas para que puedan ser utilizados por más ayuntamientos de una manera relativamente sencilla. A un nivel más concreto de arquitectura, aquí se puede ver, aquí está más explicado, ¿no?, en qué consiste. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la parte cliente, estaría el fichero de origen donde viene toda la información contable que nosotros queremos procesar de la aplicación de gestión interna del ayuntamiento. Está el programa conversor que nos genera el fichero XBRL. Luego firmamos y, mediante protocolo SSL, siempre la información, al ser información dedicada, vieja encriptada, lógicamente, es enviada a la herramienta XBRL, que por cierto hemos utilizado la herramienta de DICON, de nuestro compañero que va a hablar ahora, para lo que es validar el fichero que nosotros hemos generado y, si eso, también proceder a visualizarlo. Esa sería una opción. Si el fichero es correcto, pues se guarda en base de datos y se produce y ya está preparado para ser explotado. Luego estaría la otra opción, que es la que vemos abajo, que es conectarse a la web de la Dirección General. Allí realmente se genera, a partir de esa aplicación, un fichero XML, pero luego nosotros, con nuestro servicio de conversión, como he comentado en el slide anterior, volvemos a generar el fichero XBRL y tenemos la otra opción. La aplicación en sí, como podéis ver aquí, es una aplicación, el entorno tecnológico está desarrollado con Microsoft.net, la aplicación, y lo que hace es, como veis ahí, es recoger unos archivos previamente se han exportado de la aplicación de gestión. Si no, normalmente tiene un fichero de configuración donde reside en un sitio concreto. Si no, se puede examinar, buscar para seleccionar, para encontrar el fichero adecuado. Podemos elegir si la configuración va a ser ordinaria o simplificada. En este caso, en el caso de Cacabelos, hace más de 5.000 habitantes, es declaración ordinaria. Y tenemos la opción de convertir a XBRL y también, de conectarnos a DGCFL para, si no, realizar el proceso, pues como hemos visto, a través de su aplicación web. Entonces, en resumen, un poco ya, digamos, a un nivel general del proyecto, creo que ha sido un prototipo muy interesante de realizar. Hemos realizado todo lo que es toda la primera fase de definición de la taxonomía. Participamos directamente con la Asociación de XBRL España también. Una vez que se realizó esa parte, que aún seguimos todavía modificando, porque es una parte de esquema, de que gestiona la información, es algo que ahí normalmente con las pruebas siempre pueden ir saliendo nuevas modificaciones, nuevas cosas. Se realizó esa parte básica de la definición de la taxonomía, y luego lo que es toda la parte de la conversión y de la integración en la web de la Dirección General. Yo creo que ha sido un proyecto muy interesante, y sobre todo para dejar habilitado, no solo, fundamentalmente para Cacabelos, porque ese era el objeto del piloto, pero incluso dejarlo habilitado para otros posibles ayuntamientos que quieran seguir en esa línea y quieran unirse también a este nuevo sistema de rendición de lo que es de la liquidación presupuestaria.